Bien amigos, hoy es 17 de enero del 2018. A ver qué pasa. En vista de que tuve un problema con el micrófono, por eso el audio de ayer quedó pues con deficiencia, la pila. Entonces voy otra vez a referirme a este tema, quizás voy a ahondar un poco más clarificando el asunto, aunque hay quienes me han dicho, hombre, quedó muy bien el video, está bien, perfecto. Sin embargo, pues quiero puntualizar más. Mire, la prueba pericial es prueba directa y apta. Es decir, ella puede considerarse como una prueba de referencia, una prueba pericial de referencia. Es ahí entonces la discusión y todo surge pues a raíz del alegato muy interesante que hiciera pues el colega ante el juez de conocimiento en su clausura y que obtuvo unos resultados buenos porque pues absolvieron a su prohijado. Pero bueno, voy a mirar esta cuestión más en concreto. Mire, allí ustedes encuentran pues entonces la radicación, es la 46887 del 22 de febrero del año pasado, 2017, con ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Y acá en el recuadro izquierdo van a encontrar otras dos providencias y entonces paso a explicar. Entonces, para que entendamos, la prueba pericial es una prueba directa y apta para demostrar entonces los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad del acusado. No puede considerarse como prueba pericial de referencia, toda vez que, si bien es cierto, lo que le dice la víctima de agresión sexual, el menor el niño o la niña o el adolescente, al funcionario o al perito, hace parte integral de esa prueba pericial. Les decía entonces que una cosa es el informe de opinión pericial y otra cosa es ya cuando declara en el juicio oral. El 415 le dice a uno que le dan traslado de ese informe de opinión pericial con dos fines, les decía, refrescar memoria e impugnar credibilidad. Pero cuando entra el perito es que realmente se convierte en la prueba pericial, porque solo lo que entra al juicio oral bajo los principios de inmediación, de confrontación y contradicción es que el juez, de acuerdo a los principios rectores del 15 y el 16 de la 906, va a evaluar todos los insumos que le entraron al juicio oral. Y entonces ha de considerarse pues que la Corte en esta sentencia, mire lo que dice aquí en el recuadro central. ¿Qué dice? Abro comillas. Estas aseveraciones pueden generar algún grado de confusión si se abordan de forma descontextualizada. Pues lo que en realidad se ha venido diciendo, y eso sí en forma constante, es que la prueba pericial basada en tales manifestaciones previas al juicio oral de los menores de edad víctimas de delitos sexuales y que constituyen la base de su opinión en el juicio oral, no se pueden considerar como prueba de referencia, página 8. En página 9 dice lo siguiente, la misma providencia de la Corte Suprema de Justicia, ese de casación penal. Abro comillas, independientemente de la naturaleza de la prueba pericial frente a tales eventos, lo cierto es que las declaraciones que realizan las víctimas ante los expertos sobre las circunstancias que rodearon los hechos, lo cual opera en cualquier modalidad delictiva, es decir, actos sexuales o acceso carnal, constituyen en principio prueba de referencia, porque una cosa son esas manifestaciones y otra muy distinta la prueba que sirvió de vehículo o de medio para su incorporación en el juicio oral. Y entonces allí se refieren a una providencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, la 46153 del 2015. Ahora, hay que diferenciar, amigos, cuando acá en el recuadro izquierdo dice las declaraciones por fuera del juicio oral, todas las que se reciben en entrevistas, esas del 347, que tiene como finalidad pues, de impugnar credibilidad, y más adelante por ahí en otros artículos para refrescar memoria, son prueba de referencia admisible. Esas declaraciones y entrevistas que rinden los menores, niñas o niños y adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual, pues la Corte ya ha dicho en dos radicados 44056 del 2015 y 43866 del 2016 de la doctora Patricia,
que esas son pruebas de referencia admisibles. ¿Por qué razón? A raíz de la ley 1652 del 2013, la que introduce el literal E en el artículo 438, dice que son pruebas de referencia las entrevistas forenses de niñas, niños y adolescentes que recibe el CTI, los que están ya preparados para recibir esas entrevistas forenses, que cumplen con el informe, tal como dice el informe ejecutivo del artículo 209 de la 906. Esas entrevistas, hoy en día hay personales de la policía o personal especializado del CTI que ya las toman. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la Corte ha venido diciendo, pues, y acoplándose al principio pro infant, para no revictimizar al menor en los juicios orales, que esa es la tendencia en los tribunales europeos, pues puede servir entonces que entre como prueba de referencia admisible según las circunstancias, probándolo obviamente en la preparatoria, para que entre al juicio oral entonces por el medio o el conducto que lleva esta entrevista, pues ese es el quien hizo o recibió esa entrevista. Otrora, y aún creo, aún todavía, antes de la 1652 del 2013, pues los del personal del CTI de Caibas son los encargados de hacer esas entrevistas forenses de acuerdo con el protocolo SATAC, y son psicólogos clínicos, y firman es como investigador del CTI, no van a ir al juicio como un perito forense, sino que este funcionario les decía pues que de acuerdo al protocolo SATAC, que es entrar en el tema de simpatía, indagación sobre la anatómica, indagación sobre los tocamientos, la zona de tocamientos, la zona donde el lugar donde ocurren los tocamientos o el sitio, y el cierre. Ese protocolo, ya avalado internacionalmente, pues usualmente es el que entra al juicio oral a dar esa declaración, el funcionario del CTI, y entonces, de acuerdo con ese protocolo, pues tiene su valor entonces también como prueba que entra, o medio de conocimiento que entra al juicio oral, que pues obviamente se envía también a las víctimas de agresión sexual al examen de medicina legal. Pues si hay tocamientos, pues de todas maneras se realiza el examen, aunque no dejan señales o secuelas, pero eso no es óbice, dicen los peritos cuando van a juicio oral, de que no haya existido esa agresión, ese tipo de agresión, esa conducta delictiva que se investiga. Pero también está el psicólogo forense, ese protocolo que también para esa entrevista al niño y niña, pero de acuerdo con las resoluciones que maneja Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal, muy diferente al SATAC. Y este sí, pues obviamente es un perito técnico en el sentido pues de que él hace su informe de opinión pericial, pues primero que todo lo que le entra en la entrevista, súmele las historias clínicas, lo que aparece en la carpeta que le facilita la Fiscalía y el interrogatorio que le mande. Y lo demostraba pues el documento, el informe, el respectivo documento, les decía el día de ayer, informe pericial de niñas y niños, y entonces responden a las preguntas que le hace la Fiscalía, pero todo pues ese protocolo se sujeta a una evaluación psicológica forense, y la metodología, les decía, es el análisis psicológico clínico forense con enfoque hipotético deductivo, y entonces llega a unas conclusiones. Y esto pues básicamente, entonces miren ustedes que la Corte dice concretamente entonces que no se puede confundir, y ya de antaño, el radicado 25920 del 21 de febrero del 2007, con ponencia del magistrado Javier Zapata Ortiz, les decía que ya se había referido al mismo tema. Lo que pasa es que en esta providencia de la 46887, la Corte Suprema se refiere a la corporación, al tribunal, y el soporte del tribunal para entrar a responsabilizar, pues mire lo que dicen así concretamente, dice, comillas, el tribunal: no hay duda entonces que se tiene como prueba directa no solo la opinión pericial, sino el relato de los hechos efectuados por la víctima a los expertos. Claramente se refirió en la última de las decisiones citadas, también en el auto del 2 de junio del 2014 dentro del radicado 43555. Sigue diciendo así, comillas, se subraya la especial mención de varios precedentes de la misma corporación
para decidir este asunto que lo dicho por los niños o niñas víctimas de delitos sexuales ante profesionales que los valoran resulta prueba directa apta ¿para qué? Para arribar al conocimiento de los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad del acusado. Y entonces se citan aquí 3 sentencias, la 32.868 del 2010, la 29.609 del 2008 y 25.90 del 2007. Sobre todo, miren ustedes la 32.868 del 2010, dice comillas, en particular impera señalar que lo referido por la víctima ante los psicólogos y la médico forense ingresa directamente como elemento de juicio menesteroso de considerar, pues en tanto fundamento de la experticia hace parte integral de la misma, como claramente lo dejó sentado a la sala en otra oportunidad, y se refiere al radicado 29.609 del 2008. Y reiteran la 43.555 del 2014, comillas, que la Corte tiene ya definido que los relatos sobre los hechos aportados al juicio por los peritos no constituyen prueba de referencia, pues sus experticios introducidos juntos con sus declaraciones dan cuenta de lo narrado directamente por la víctima a ellos. En concreto, pues entonces queda claro. Yo pienso que pues por ahí me colocó alguien que ya vio el video anterior, que era muy preciso, muy conciso. Sobre eso no hay entonces discusión alguna. Lo que me queda a mí por definir aquí o por ahondar, que de pronto ayer me quedé un poco corto en eso, es el tema de la corroboración periférica. Como existe una valoración menguada, una tarifa legal negativa del 381, de que no se puede condenar única y exclusivamente con prueba de referencia, entonces la invitación que se hace es que los actos de investigación de la Fiscalía tienen que apuntarle también a hechos indicadores, o sea, lo que se conoce como prueba indiciaria. Y a eso se refiere la sentencia 43.866 del 2016 de la prueba indiciaria y lo que más comúnmente se conoce en el derecho español como la corroboración periférica. Les decía entonces que la doctora Patricia Salazar Cuellar en una sentencia o en varias decisiones dice que esos escritos de acusación se refunde lo que son hechos jurídicamente relevantes con los hechos indicadores y los medios de conocimiento. Hechos indicadores pues son precisamente aludiendo a la prueba de referencia, perdón, a la prueba indiciaria, que si el 382 no lo establece como medio de conocimiento, la prueba indiciaria, no obstante, pues acuérdese en una decisión el radicado 24.468 del 2006, si mal no estoy, es del doctor Lombana, esa decisión allí es muy clara en cuanto al manejo de la prueba indiciaria. Luego, entonces me encuentro yo un catálogo sobre los actos de investigación exhaustivamente que debe realizar el fiscal. Y mire lo siguiente, recuerden que muy recientemente una decisión de la Corte Suprema de Justicia, un tirón de orejas que le hace a la Fiscalía en un caso justamente de carácter sexual, porque se quedó corto en el manejo de una evidencia, o sea, un elemento, creo que eran residuos sólidos o fluidos corporales en una camisa, para demostrar entonces, como he dicho, indicadores que si había existido un contacto sexual. Eso la Corte ha hecho énfasis de que muchas veces esas investigaciones de la Fiscalía se quedan cortas. Entonces, miren el catálogo que me encuentro yo. Otros actos de investigación pueden ser los siguientes. Primero, examen sexológico para corroborar lo atinente al acceso. Segundo, la presencia en la víctima de una enfermedad venérea, que también la padece el procesado. Eso hace establecer, de ahí se infiere, pues, que hubo un contacto sexual. 3. Presencia de fluidos del procesado en el cuerpo o la ropa de la víctima. Esa es la providencia que les digo yo, que hace el llamado de atención la Corte. Cuarto, en el lugar donde ocurrió el abuso también hay que establecer si hay fluidos corporales, y sobre esto la Policía Judicial, que es la primera interviniente, pues tiene que tomar todo lo que es en cadena de custodia para demostrar su autenticidad, porque muchas veces estos fluidos, por su manejo, se pueden manipular. En el derecho español se ha acuñado el término de corroboración periférica para referirse a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima, y entre ellos están
los siguientes. Primero, la inexistencia de razones para que la víctima y o sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado. Usualmente pienso yo que cuando se presenta una denuncia de esta índole y cuando me consultan, lo primero que yo busco es establecer si hay un motivo o razón por la cual la víctima y sus familiares están denunciando, porque eso no es porque sí, tiene que haber una razón para ello. Entonces allí se empieza a tejer todo lo que en la defensa se maneja como para establecer si de pronto ha habido lo del síndrome de alienación parental. Es usual que también, pues de pronto les decía a la madre que la abandona, el padre ya sea biológico o el sustituto, y utilizan a los menores a fin de obtener beneficios económicos. Segundo, el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual. Para eso está el peritazgo psiquiátrico. Tercero, el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos. Aquí es usual, entonces cuando se hacen los interrogatorios, porque llegan las madres o el familiar a denunciar y decir que a raíz de la rebeldía, de la desescolarización, de las conductas anormales que presenta el menor, que está masturbándose demasiado, que está viendo pornografía, etcétera, comportamientos que le pueden dar a indicar que pudo haber un daño, una agresión, un ataque de agresión sexual. Cuarto, los regalos o las dávidas, hacía referencia ayer a eso, porque no es usual que el procesado pues, le haga regalos así porque sí, sin una explicación diferente al abuso sexual. Investigación exhaustiva sobre lo siguiente, dice la página 14 de esta providencia: el daño psíquico producido o sufrido por el menor. 2, el cambio comportamental, ya lo dijimos. 3, las características del inmueble o lugar donde ocurre el abuso sexual. ¿Por qué eso? Porque usualmente siempre se utilizan son espacios solitarios, ¿no? Ocurren en lugares aislados y se dan pues en las mismas familias, y esto es aprovechado pues para la ocasión o hace a que el victimario aproveche para cometer el daño de tipo sexual. Cuarto, la verificación de que los presuntos víctima y victimario pueden estar a solas según las circunstancias de tiempo, lugar y modo, pues esto está en la teoría del caso. Quinto, las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima. Sexto, los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía telefónica, por los mensajes en texto, por redes sociales. Esto también es importantísimo que se aporten a las investigaciones para establecer a ver qué tipo de comunicaciones ha habido. Séptimo, la explicación del por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia cuando ello sea pertinente. Octavo, la confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado el abuso sexual. Noveno, y esta la incluyo aquí: conductas calificadas como hipersexuadas. ¿Qué quiere decir? A veces tienen comportamientos anómalos. La niña, el niño o el adolescente, por ejemplo, toma actitudes como la que le decía, una masturbación constante, exagerada, se aísla en su habitación, con los parientes empiezan a haber tocamientos inusuales a los genitales, es decir, esto hace prever o sospechar que pudo haber entonces una existencia de agresión sexual. Décimo, que pase mucho tiempo a solas en su habitación y se masturbe demasiado. El 11, la frecuencia con que se recogen a los agredidos por parte del agresor. El padre biológico pues tiene que recoger al niño o a la niña cada 15 días, etcétera, etcétera. Y ahí se van dando entonces todos esos elementos que vienen a ser como manejados como hechos indicadores. Que no son, porque es que en la escena del delito, como se suele pasar, es a solas, y de pronto por la edad mental o cognitiva del menor quedan huérfanos de otros elementos materiales probatorios. Entonces se acude a estos hechos indicadores o prueba indiciaria, pruebas indirectas para establecer entonces, y más aún si ahora entre una declaración antes del juicio oral, cuando no se quiere llevar a cámara Gesell para no revictimizar, pues entonces con más razón tendría que hacerse todo este tipo de investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía.
porque lo normal es que se vaya la madre o el padre a declarar, el menor en cámara GES, el psicólogo clínico de Caibas como investigador del CTI, el perito médico legista, el médico psiquiatra, el psicólogo forense. Eso es lo que comúnmente se da, pero fíjese que la investigación exhaustiva no solamente está para la fiscalía, sino que también es para la defensa. Estos son puntos que uno debe pues canalizarlos a efectos entonces de establecer hechos indicadores. Creo yo que así, por eso, si ustedes vieron pues el alegato que hizo el compañero en el caso pues de carácter sexual, allí están todo lo que se maneja como corroboración periférica y se llevó a juicio, llevó otro perito para obviamente restarle valor al perito del Instituto de Medicina Legal. Es un exfuncionario y también tiene y conoce y sabe sobre este manejo de la prueba pericial directa, que es una IATA, pues así hay que considerarlo, y además de eso entonces otros insumos de los cuales el abogado pues hizo referencia muy bien, porque hizo sistemáticamente, el alegato lo preparó de tal suerte que la decisión que obtuvo fue obviamente la absolución, no le que restaba más. Allí la fiscal ni siquiera utilizó o hizo uso de la réplica, simplemente apeló. Creo que en este momento está en el Tribunal Superior de Cali para resolver entonces la apelación que interpuso la fiscalía dentro de los 5 días siguientes que le dan para sustentarla. Muy lacónico, sí. Alguien me dice, pero es que efectivamente he escuchado allí comentarios y ahí se ve, pues, de todas maneras lo que hoy se debe manejar como carga, argumentación jurídica dentro de la retórica, pero una retórica bien sistemática. Y fíjense también el manejo que se le da a la intervención oral, muy puntual, porque al final de pronto le dice ya la juez, le riposta, pues tiene 10 minutos para que concluya. Entonces hay que ser muy ordenados, tener todo bien listo para hacer una intervención al grano. Alguien me decía, como el dermatólogo, vaya al grano y sustentado. Ahí tiene todo este bagaje jurídico y ser muy puntual, tenerla clara, y así entonces usted va a tener un buen resultado, no solamente sustentado jurídicamente, sino también la crítica racional que se le hace a esos insumos, a esos elementos materiales probatorios, a esos medios de conocimiento que entraron al juicio oral. Así es que se maneja este sistema ahora, y pues cada día creo que vamos puliendo. Hay que ir trabajando estos temas ya del juicio oral, porque pues entonces pienso yo que en esencia, para obtener un buen resultado, hay que tener entonces, ya lo he dicho, pues solo las experiencias repetidas te van a dar las habilidades en este sistema. Y así, mis queridos amigos, entonces complemento ya el anterior audio con un mejor sonido, y entonces espero que les guste. Consulten entonces, ahí les dejo para que revisen la jurisprudencia. Buen fin de semana.